Usted probablemente ha oído hablar de los extraterrestres grises, esas criaturas de cabezas voluminosas, ojos negros, pequeños cuerpos, extremidades delgadas. Se han escuchado numerosos testimonios de presuntos encuentros extraterrestres a través de Internet. Por supuesto, yo nunca creí en ninguna de estas historias. El concepto de alienígenas grises era muy interesante, y poco a poco profesé alguna creencia respecto al tema. Más o menos fingía creer, como si me divirtiese hacerlo. En lo profundo de mí, sin embargo, la existencia de extraterrestres grises tendía a la irrealidad. Cualquier tipo de vida extraterrestre en nuestro sistema solar se definía por lo ficticio. Fue necesario un suceso perturbador para cambiar dicha perspectiva y mi propia vida. Un evento que no puedo olvidar. Estoy seguro de que si esto lo hubiese vivenciado usted, adoptaría el mismo sentimiento. He aquí mi experiencia. 10:09 AM 25 de noviembre de 2012. Un amigo y yo estábamos de vacaciones por ser Día de Acción de Gracias e hicimos un viaje a la frontera de New Hampshire y Vermont. Decidimos tomar una caminata a través de un largo sendero que corría a lo largo de un río, después del desayuno. Acampamos a un lado del camino, recorrido durante 35 minutos aproximadamente, tomando un descanso cerca de una gran roca de la que brotaba un chorro de agua. Un objeto atravesó el cielo, semejante a un avión. Se movía muy rápido, a la velocidad de un jet. Mi amigo se percató de que no dejaba rastro de humo o una estela de vapor detrás de sus motores. Imaginé que era un vehículo militar sofisticado. Sobre la pista anduvimos alrededor de 45 minutos, encontrando por fin un claro idóneo para establecer nuestra pequeña tienda de campaña. Reunimos grandes trozos de madera para encender el fuego y asar los malvaviscos. Mientras recogía leña, mi amigo sintió curiosidad por un claro en el bosque, más apartado y distintivo por algún presentimiento subterráneo. Fácilmente se distinguía como el trazo de una tiza blanca que consolidaba un círculo perfecto. Las hierbas aledañas a la figura presentaban coloraciones pardas y se veían marchitas. Cosimos los malvaviscos, y luego nos embutimos en nuestros sacos de dormir dentro de la tienda. En silencio nos contamos historias de terror, las leyendas de Bigfoot, de quien se rumoreaba estaba al acecho en las áreas de Vermont, y otras criaturas. Historias que aprendí de la guía de monstruos de Vermont por Joseph Citro e ilustrado por Stephen R. Bissette. La noche era muy tranquila, justo como queríamos. Me dormí casi a las 9. Durante las intermitencias del sueño creí oír siniestros crujidos en el bosque. Me desperté alrededor de las 12:26 AM. Mi amigo dormía profundamente. Abrí el cierre y miré fuera de la tienda. 2 o 3 ciervos atravesaron rápidamente el campo a unos 17 metros de distancia de la tienda. Ignoro la razón, pero intuía que se debía a miedo. ¿Acaso un oso rondaba por el entorno o un depredador nocturno? Volví a acostarme. 2:38 AM 26 de noviembre de 2012. Mi amigo me despertó. Había oído un chillido fuerte. Le comenté sobre los ciervos que vi correr hacía un par de horas, suponiendo que el chirrido se relacionaba con los animales asustados. También le recordé que algunas de mis historias probablemente habían tenido un efecto resonante e inconsciente. Una luz brilló a lo lejos, procedente de la pista desierta. Ante el temor que representaba un guarda del parque, permanecimos en silencio. Pero los guardabosques no hacían servicio a horas tan tempranas. Podría ser entonces la linterna de un excursionista extraviado, pero la incertidumbre alimentaba nuestros temores. La luz se trasladaba como una persona que porta una lámpara. Se aproximaba con mayor fuerza. Mi amigo y yo encendimos las linternas, saliendo de la tienda, fascinados, y él gritó: «¡Hola por ahí! ¿Estás perdido?». Otro presentimiento abatió mis deducciones. ¿Y si el círculo y esa luz eran afines? ¿Y la huida de los ciervos y el extraño objeto aéreo? Recordé las historias acerca de los grises y los ovni, registrados en ciertas narraciones sobre extraterrestres en la guía de monstruos de Vermont. La luz se avecinaba. Pronto percibimos cómo se definía la figura de un hombre. El terror nos impidió retirarnos a la tienda. Cuanto más se acortaba la distancia, nos constaba que poseía nuestra altura, relativamente alto. A unos pasos, su rostro brilló intensamente en tonos rojos, cegándonos momentáneamente, pudiendo vislumbrar unos enormes ojos carentes de signos de iris o pupilas. Aquello fue el colmo. Corrimos frenéticamente dentro de la tienda, y nos cubrimos con nuestras bolsas de dormir en un respiro. Los grises existían, eran reales, y el objeto avistado horas antes, un ovni. El claro estigmatizado con el singular gráfico geométrico respondía a la nave que se posó en esa región del bosque.
Sin duda los ciervos temían al gris que habíamos descubierto. Se sucedieron horas, eternas horas. Agobiado por la ansiedad de la espera, mi amigo deslizó el cierre y entrevió un ligero panorama del exterior. «Se ha ido», murmuró. Repentinamente una luz lactescente deslumbró con fulgor potente a sus espaldas. El resplandor lo atrajo como un vórtice luminoso, arrancándolo del interior de la tienda, y yo no cabía en mi asombro. Lo levantó, dejándolo caer al suelo solo un instante, absorbiéndolo con un rugido de succión que me hacía desfallecer del horror. No me atreví a enderezarme, apretando la bolsa enrollada a mi cabeza, negándome a ver. Todo se sumió en un silencio absoluto. 8:34 am 26 de noviembre de 2012. Me desperté a la mañana tratando de recordar lo que pasó anoche. Me acordé de mi amigo, arrastrado por esa luz brillante. Allí, en su saco de dormir lo vi durmiendo profundamente, o quizá muerto. Lo zarandeé levemente para despertarlo, y le pregunté por lo sucedido en la madrugada. Era extraordinario. Él no recordaba nada. Cambié de tema de inmediato, deseoso de sepultar aquella horrible experiencia en el olvido. El claro en el bosque, por otro lado, no existía, esfumado por ensalmo. Creí que todo lo había soñado. Pero no muy lejos de nuestra tienda de campaña otro claro había surgido, inmenso, de mayor envergadura que el del bosque. Una sustancia blanca lo rodeaba, estructurando un círculo perfecto, y la hierba chamuscada yacía mustia sobre sus pálidos tallos. De seguro han oído la palabra screenager. Es así como se les conoce a los adolescentes que pasan mucho tiempo frente a una pantalla, sea de una tablet, del televisor o de la computadora. La historia es real, lo sé porque le pasó a mi amigo Joe. Él era un screenager el que, si no fuera por mí, no tendría vida social de ningún tipo. Joe solía llamarme para contarme sobre un nuevo gadget que consiguió, o para pedirme que lo acompañara a comprar juegos. Vivía en su mundo de fantasía. Yo era el único contacto en su celular. Pero ese día no llamó. Me parecía extraño, porque siempre que salía me llamaba para que lo acompañara, y como había dicho, no tenía vida social. Fui a su casa. Imaginen mi sorpresa cuando encontré patrullas y ambulancias frente a su casa. Corrí hasta allá y pregunté qué había pasado. Encontramos el cuerpo sin vida de un joven dentro de la casa, llevaba muerto alrededor de 6 horas. Estaba sentado mirando el televisor encendido y con un control de videojuego en las manos. Creemos que murió de un infarto mientras jugaba, me dijo un paramédico. Era imposible, Joe no tenía historial de enfermedades cardíacas. Era más probable que muriera de un ataque de asma. Una semana después recibí un SMS, venía de Joe. Lo primero que pensé fue que alguien había robado su celular. El mensaje decía algo como estoy fuera de la realidad, y KNSU se veía como escrito por Joe, porque usaba muchas abreviaciones, característico de él. Supuse que tal vez era una broma de mal gusto, pero nadie lo conocía como yo. En otra ocasión revisaba mi perfil de Facebook y para mi sorpresa, Joe estaba conectado y hasta trató de chatear conmigo. Su mensaje decía Seku ¿estás ahí? Soy Joe, QNTBX la pantalla. Traté de responder pero estaba frío del miedo. Su foto de perfil estaba pixeleada. Durante los siguientes días seguí recibiendo mensajes suyos, pero no creía que de veras fuera él. Estaba nervioso y asustado como nunca. Recibí un email también de Joe, con un video. Lo reproduje. Era su cara pixeleada en un fondo negro y colores como de una radiografía, sus ojos huecos con unos pequeños puntos blancos en el centro y una sonrisa desquiciante. Decía que yo era su único amigo, que se sentía solo en el mundo virtual y que quería compañía. También decía que nunca me dejara en paz hasta que yo entrase a vivir en su nuevo mundo, acosándome a través de la tecnología y sus ventanas, las pantallas. Luego recibí muchos mensajes en mi celular, todos de Joe, y decían cosas como estoy atrapado fuera de la realidad o me siento solo o vuélvete virtual. Le envié un mensaje, ¿de verdad eres tú? Y solo respondió, te veo todo el tiempo, ven conmigo. Me aterrorizaba su insistencia, además de que sentía su mirada penetrante y sin alma. Atrapado fuera de la realidad. ¿No conoces la verdadera soledad? Lo repetía una y otra vez.
Desde ese día, Joe no dejaba de tratar de contactarme. Lo veía en todas las pantallas de los aparatos que usara. Su rostro horrible y pixeleado no dejaba de seguirme. Saturaba mi bandeja de email. Era como un virus, porque borraba información de mi disco duro. Su cara aparecía repentinamente en la pantalla de mi computadora mientras estaba en mis asuntos. Sentía tanto pánico que deseaba que solo fuera una pesadilla y podía oír su voz distorsionada gritando por los parlantes. No paraba de acosarme. No paraba de tratar de convencerme de entrar a acompañarlo, alegando que su mundo era mejor que el mío, que podría ser inmortal, pero yo sabía que a un alto costo. Nunca poder salir de ahí, y sentirme igual de solo y miserable que él. Cambié mi número de celular, hasta me di de baja en todas las redes sociales, pero aún así me molestaba porque ni siquiera podía ver la televisión a gusto sin que apareciera estática en la pantalla y entre las líneas se viera su rostro gritando, llamándome. Esto será lo último que escribiré en una computadora, antes de deshacerme de todos mis gadgets, mudarme y empezar de nuevo alejado de la tecnología, pero eso sí, dentro de la realidad. En cualquier ciudad, en cualquier país, ve a cualquier tienda de herramientas que encuentres. Acércate a la caja y cierra los ojos. Pregunta al empleado por visitar a el holder de la artesanía. Mantén los ojos cerrados, y no los abras hasta que escuches la registradora abrirse. Si los abres antes de tiempo, sentirás durante el resto de tu vida mortal la constante e incontrolable necesidad de herirte con cada herramienta existente, sin nunca morir ni debilitarte en el proceso. Un destino retorcido que te llevará a crear tus propios instrumentos de tortura para usarlos contigo mismo, rasgando cada vez más tu cordura hasta enviarte al punto sin retorno, donde la única utilidad de tu vida es dar testimonio de la existencia del sufrimiento eterno. Una vez oído el sonido de la caja registradora, abre los ojos. Ya no habrá nadie en la tienda, a excepción del empleado. Todas las herramientas en los estantes serán reemplazadas por sierras eléctricas. Todas se ven viejas y oxidadas, excepto una. El empleado se dirigirá a los mostradores y tomará una de las sierras oxidadas. Antes que la tome, di, no, gracias. Solo estoy buscando. No digas nada más, o serás cortado verticalmente, y unido con alambre de púas a otra mitad de algún buscador anterior. De lo contrario, el empleado te dará la sierra que está como nueva, y te pedirá que lo sigas a una puerta trasera. En lugar de salir, entrarás a un tramo de escaleras que parece dirigir a un sótano. El empleado bajará, pero no lo sigas hasta que ya no puedas oír sus pasos. Si en este punto aún tienes dudas sobre continuar, sugiero que te suicides rápidamente, pues el otro camino está lejos de darte el descanso de la muerte. Si escoges bajar, hazlo con cuidado. No intentes regresar, ya no hay vuelta atrás. Si en algún punto del descenso oyes otros pasos, deberás quedarte quieto y aguantar la respiración. En caso que estos se hagan más fuertes, déjate caer. Un destino en el abismo infinito será preferible a lo que enfrentarías si no haces nada. Cuando logres llegar abajo, verás una puerta solitaria. Al entrar verás una mesa, en donde se encuentra el cadáver mutilado del empleado. No digas nada, salvo esta pregunta. ¿Por qué se hicieron? En caso de que digas algo más, el cadáver arremeterá contra ti con una velocidad increíble y te forzará sobre la mesa. Caerás sobre ella y permanecerás inmóvil, pero con plena conciencia por toda la eternidad. Tu ataxia será tu perdición. Si haces correctamente la pregunta, el cadáver se alzará, para responder tu pregunta. No se lo permitas, rápidamente enciende la sierra e insértala en su cavidad bucal. La respuesta a esa pregunta no debe ser oída nunca con el fin de resguardar tu conciencia y la de la entidad sintiente del universo. Cierra los ojos. Despertarás en tu cama, con la sierra en tus manos. El mecanismo de encendido parece estar elaborado de huesos humanos, pero que parecen calzar perfectamente uno con otro. Los dientes de la sierra parecen ser dientes reales, pero no pertenecen a ninguna especie de la que se tenga conocimiento. Al encenderla, oirás que el mecanismo resuena como si intentara emular el lenguaje humano. Esta es la respuesta del holder.
transcrita para que puedas oírla, pero quizás aún así no estés destinado a oírla. La sierra es el objeto 417 de 538. Los árboles del conocimiento serán talados uno a uno, rescata los que puedas. El sol comienza a ponerse tras el horizonte mientras escucha a su último paciente, ha transcurrido el día muy atareado con más consultas que de costumbre. Mientras escucha, divaga en la idea de tomar una rica taza de café sentada junto a su chimenea descansando la mente, dejando de pensar en soluciones o alternativas para una vida que no es la suya. Tan solo se le han escapado las últimas palabras de Marco, el último de la larga lista del día, que por fin ha terminado. Seguirá con la misma tarea que la semana pasada para ver si ahora logra conseguir vencer su miedo hacia los espejos. Parece un caso fácil, un trauma de pequeño proveniente de un juego con sus amigos y una casa embrujada. Al terminar se despiden como de costumbre y piensa que por fin tendrá un buen y merecido descanso. Después de trabajar 7 días seguidos se lo merece, por lo menos en 2 días no aparecerá por el viejo hospital. Tiene el permiso, tiene los boletos de autobús, tan solo falta ir o huir como a menudo se dice. Recoge sus pertenencias más lento de lo normal, esperando ver a la señora Eva y tomarse el último café antes de que la jubilen 2 días después. Quiere pasar ese momento con ella pues sabe que al regresar de su descanso ya no la encontrará. Espera por un largo rato en eso que hace estiramientos para soltar los brazos y piernas, y al no llegar nadie decide marcharse. Recorre con la vista su consultorio pensando que descansará por 2 largos días de él. Es un cuarto pequeño donde solo cabe un diván, una silla y el pequeño escritorio. Después de estar tanto tiempo dentro lo conoce al derecho y al revés. La amplia ventana en la parte trasera deja ver los enormes árboles del corredor exterior, el viento sopla levantando las hojas del camino empedrado, ya está oscureciendo. Sale al largo pasillo cuando el último rayo de sol se esconde tras la barda de afuera. El corredor es tan solo un poco más amplio que su consultorio, camina unos pasos y apila sus cosas sobre el viejo y enorme escritorio situado a la derecha mientras va al tocador. La puerta del baño se encuentra junto al escritorio. Da la vuelta no sin antes mirar hacia ambos lados tratando de encontrar a alguien. Se encuentra sola, aguza el oído para tratar de escuchar alguna conversación lejana, pero solo escucha las melancólicas voces de los pacientes que se encuentran internados pasando el enorme patio trasero. Trata de abrir girando la perilla, pero está cerrada por dentro. Toca un par de veces sin obtener respuesta, camina por el pasillo intentando localizar a la señora Eva para que le abra, parece que se ha cerrado accidentalmente. Pero no encuentra a nadie. La idea ya le había venido a la mente pero dudó en aceptarla, nunca ha entrado a los baños de los pacientes y no lo haría si no fuera una emergencia y desgraciadamente esta lo es. Después de todo si se encuentra sola, no tiene nada que temer. A esa hora ya nadie llegará a consulta y el silencio le indica que ya ninguna otra persona se encuentra en los consultorios. Decidida al fin camina hacia el otro lado del escritorio dirigiéndose hacia el baño de pacientes. Al llegar escucha un ligero quejido proveniente del baño y pensando que es la señora Eva, pues lógicamente es la otra única persona que se encontraría a esas horas, entra rápidamente buscándola en cada uno de los retretes. Sin duda no era lo que esperaba, pues se encuentran en completo deterioro, algunos lavabos quebrados y otros ya rotos, las paredes carcomidas por la humedad y las puertas oxidadas y dobladas de formas extrañas. Le parece imposible imaginar que alguna persona se atreviera a estar ahí por voluntad propia. Camina por todos los pequeños cubículos esperando encontrar a alguien hasta que llega al último. Es más grande que todos, a simple vista parece del triple de tamaño, es el destinado para los discapacitados en silla de ruedas. Al llegar al final del pequeño pasillo no ve a nadie, solo encuentra una vieja silla oxidada arrinconada en la esquina más alejada del baño. Regresa sobre sus pasos extrañada, pensando que sus nervios le están haciendo una mala jugada. Al llegar a la mitad del baño se detiene especulando que aquel quejido debería de haber venido de alguna otra parte. Los internos se encuentran cerca y recordándolo ha escuchado muy lejos, un sonido un tanto apagado.
Sin pensarlo entra al retrete que tiene enfrente y cierra la puerta escuchando un fuerte rechinido que le pone los nervios de punta. Nunca ha creído en cuentos de fantasmas y en nada por el estilo, había dudado de la señora Eva cuando le contó de las cosas extrañas que se escuchan en aquellos pasillos pasada ya la hora del cierre, ha pasado por alto siempre todas las historias que le contaban de niña y adolescente, pero lo más importante, había hecho caso omiso de las recomendaciones de qué hacer en dado caso que... Porque estaba pensando en eso ahora, en un mal momento, sola en aquellos baños lúgubres y desolados. Pasos que se acercan, su corazón se tranquiliza, por fin llegó la señora Eva y la acompañara hasta la salida como de costumbre, diciéndole que esas historias solo se las han contado y que ella nunca ha visto ni escuchado nada. Sin embargo, las pisadas son más lentas, más pesadas. Como las de una persona robusta que le costará trabajo caminar, está segura que no son las de la señora Eva y no hace intento por hablarle, tan solo dejará que se pase y vuelva a salir. Su mente juega nuevamente con ella, un escalofrío empieza a recorrer su cuerpo y su piel se eriza inmediatamente, sus nervios le hacen sentir que el frío se incrementa con cada paso de aquella persona y empieza a temblar. Tratando de hacer el menor ruido para que no se dé cuenta de que está ahí, comienza a ver cómo su respiración se condensa. Los pasos se siguen hasta el último cuarto donde dejan de escucharse, espera por un largo rato mientras la oscuridad se hace más intensa, la única luz que se ve es la que entra por las pequeñas ventanas que dan hacia el corredor exterior. Sabe que no puede esperar eternamente y se levanta para salir, abre nuevamente la puerta escuchándose por todo el baño aquel terrible rechinido y se pregunta por qué demonios escogió aquel baño, mientras sale lentamente preparándose para mirar a la persona que ha pasado momentos antes, pero el pasillo se encuentra totalmente vacío. Su curiosidad le hace enfocar un poco más hacia el último cuarto donde la oscuridad ya casi cubre todo y nada, todo vacío. Un sudor frío le recorre la frente mientras se da media vuelta para salir del baño, la vieja silla de ruedas empieza a moverse sola, el rechinar de las viejas llantas la llena de terror, un miedo nunca antes sentido. Sale corriendo hacia el gran pasillo alumbrado mientras el sonido de la silla se escucha cada vez más cerca. Al salir toma la silla del escritorio y tras un fuerte golpe cierra la puerta del baño, trancándola con la silla. Al voltear a la derecha, la puerta ha dejado descubierta una placa que no había visto antes, tiene con grandes letras rojas su nombre escrito, Carla y debajo de ellas la leyenda, eres nuestra. Piensa que se encuentra en una pesadilla, toma sus cosas y corre a la salida mientras unos fuertes golpes se escuchan al otro lado de la puerta del baño. Al llegar la encuentra cerrada, piensa que la señora Eva ha cerrado ya, al no encontrar a nadie, pero eso sería imposible pues debería de haber visto sus cosas en el escritorio y sin duda la buscaría. Pero no es así, trata de buscar otra salida sabiendo de antemano que es la única, pero los fuertes golpes provenientes del cuarto de baño no la dejan pensar como normalmente lo haría. Camina por el gran pasillo un sinnúmero de veces tratando de concentrarse y hacer a un lado aquellos golpes. Regresa a la salida pensando que tal vez puede forzar la cerradura pero sus esfuerzos son inútiles. Es una chapa muy antigua y muy grande, nunca lo había notado, muy pocas llaves le quedarían a ese cerrojo, sin duda alguna es una llave especial. En ese momento le llega como un flash a su memoria, recuerda que al dejar sus cosas en el escritorio, vio al lado, una llave del tamaño y la forma que la cerradura pedía, debía de intentarlo, ¿de qué otra puerta podría ser aquella llave? Corre hasta el escritorio y al tomar la llave, los golpes dejan de escucharse. El silencio nuevamente inunda el corredor y puede escuchar por primera vez los fuertes latidos de su corazón. Aterrada aún, corre nuevamente a la salida que ahora le parece que está más cerca que la vez anterior. Introduce la llave, se escucha un clic al girarla mientras la perilla gira en su mano. Abriendo lentamente la puerta avanza poco a poco esperando a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad después de estar en el corredor lleno de luz. Sin embargo siente algo extraño. Sus ojos no logran ver nada, no pudo ver los árboles que se encuentran a 3 metros aproximadamente, no pudo sentir la brisa fría que debe de estar, pues es otoño y lo más preocupante, no puede escuchar los ruidos peculiares de la calle. Silencio y oscuridad absolutos, avanza un paso más y un grito aterrador se escucha atrás de ella cerrando la puerta de golpe. Hoy me jubilo, decía la señora Eva a la nueva psicóloga que ha llegado para suplantar a Carla. No me explicó por qué ninguna de las doctoras se despide de mí cuando se van, todas desaparecen y nunca vuelvo a saber nada de ellas. Espero que tú no seas así. Pero en fin. Antes de marcharme creo que deberías de saber ciertas cosas que suceden en este hospital cuando ya nadie se encuentra aquí.
Me encontraba lejos de casa, y caminaba fascinado por el encanto de la mar oriental. Empezaba a caer la tarde, cuando la oí por primera vez, estrellándose contra las rocas. Entonces me di cuenta de lo cerca que la tenía. Estaba al otro lado del monte, donde los sauces retorcidos recortaban sus siluetas sobre un cielo cuajado de tempranas estrellas. Y porque mis padres me habían pedido que fuese a la vieja ciudad que ahora tenía a paso, proseguí la marcha en medio de aquel abismo de nieve recién caída, por un camino que parecía remontar, solitario, hacia Aldebarán, tembloroso entre los árboles, para luego bajar a esa antiquísima ciudad, en la que jamás había estado, pero en la que tantas veces he soñado durante mi vida. Era el día del invierno, ese día que los hombres llaman ahora Navidad, aunque en el fondo sepan que ya se celebraba cuando aún no existían ni Belén ni Babilonia ni Memphis ni aún la propia humanidad. Era, pues, el día del invierno, y por fin llegaba yo al antiguo pueblo marinero donde había vivido mi raza, mantenedora del ceremonial de tiempos pasados aún en épocas en que estaba prohibido. Al viejo pueblo llegaba, cuyos habitantes habían ordenado a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, que celebrarán el ceremonial una vez cada 100 años, para que nunca se olvidasen los secretos del mundo originario. Era la mía una raza vieja. Ya lo era cuando vino a colonizar estas tierras, hace 300 años. Y era la mía una gente extraña, gente solapada y furtiva, procedente de los insolentes jardines del sur, que hablaban otra lengua antes de aprender la de los pescadores de ojos azules. Y ahora estaba esparcida por el mundo, y únicamente se reunía a compartir rituales y misterios que ningún otro viviente podría comprender. Yo era el único que regresaba aquella noche al viejo pueblo pesquero como ordenaba la tradición, pues solo recuerdan el pobre y el solitario. Después, al coronar la cuesta del monte, dominé la vista de Kingsport, adormecido en el frío del anochecer, nevado, con sus vetustas veletas, sus campanarios, sus tejados y chimeneas, los muelles, los puentes, los sauces y cementerios. Los interminables laberintos de calles abruptas, estrechas y retorcidas, serpenteaban hasta lo alto de la colina donde se alzaba el centro de la ciudad, coronado por una iglesia extraña que el tiempo parecía no haber osado tocar. Una infinidad de casas coloniales se amontonaban en todos los sentidos y niveles, como las abigarradas construcciones de madera de algún niño. Las alas grises del tiempo parecían cernerse sobre los tejados y las nevadas buhardillas. Los faroles y las ventanas emitían en la oscuridad unos reflejos que iban a juntarse con Orión y las estrellas primordiales. Y la mar rompía incesante contra los muelles miserables, aquella mar de la que emergiera nuestro pueblo en los viejos tiempos. Junto al camino, una vez arriba de la cuesta, había una colina yerma barrida por el viento. No tardé en ver que se trataba de un cementerio, en donde las negras lápidas surgían de la nieve como las uñas destrozadas de un cadáver gigantesco. El camino, sin huella alguna de tráfico, estaba solitario. Únicamente me parecía oír, de cuando en cuando, unos crujidos como de una horca estremecida por el viento. En 1692 ahorcaron a 4 de mi raza por brujería. Una vez que la carretera comenzó a descender hacia la mar, presté atención por si oía el alegre bullicio de los pueblos anochecer, pero no oí nada. Entonces recordé la época en que estábamos, y se me ocurrió que el viejo pueblo puritano conservaría tal vez costumbres navideñas, extraídas para mí, y que entonces estaría entregado a silenciosas oraciones. Así que abandoné mis esperanzas de oír el bullicio propio de estas fiestas, dejé de buscar viajeros con la mirada, y seguí mi camino. Fui dejando atrás, a uno y otro lado, las silenciosas casas de campo con sus luces ya encendidas. Después me interné entre las oscuras paredes de piedra, en las que el aire salitroso mecía las chirriantes enseñas de antiguas tiendas y tabernas marineras. Las grotescas aldabas de las puertas, bajo los soportales, brillaban a lo largo de los callejones desiertos, reflejando la escasa luz que se escapaba de las estrechas ventanas encortinadas. Traía conmigo el plano de la ciudad y sabía dónde se encontraba la casa de los míos. Se me había dicho que sería reconocido y que me darían acogida, porque la tradición del pueblo posee una vida muy larga. De modo que apresuré el paso y entré en Back Street hasta llegar a Circle Courts. Luego continué por Green Lane, única calle pavimentada de la ciudad, que va a desembocar detrás del edificio del mercado. Aún servía el antiguo plano, y no me tropecé con dificultades. Sin embargo, en Arkham me habían mentido al decirme que había tranvías. Al menos yo no veía redes de cables aéreos por ninguna parte. En cuanto a los raíles, es posible que los ocultara la nieve. Me alegré de tener que caminar, porque la ciudad, revestida de blanco, me había parecido muy hermosa desde el monte.
Por otra parte, estaba impaciente por llamar a la puerta de los míos, por llegar a esa séptima casa de Green Lane, a mano izquierda, de tejado puntiagudo y doble planta, que databa de antes de 1650. Había luces en el interior y, por lo que pude apreciar a través de la vidriera de rombos de la ventana, todo se conservaba tal y como debió de ser en aquellos tiempos. El piso superior se inclinaba por encima del estrecho callejón invadido de hierba y casi tocaba el edificio de enfrente, que también se inclinaba peligrosamente, formando casi un túnel por donde caminaba yo. Los peldaños del umbral estaban enteramente limpios de nieve. No había aceras y muchas casas tenían la puerta muy por encima del nivel de la calle, llegándose hasta ella por un doble tramo de escaleras con barandilla de hierro. Era un escenario verdaderamente singular. ¿Acaso me pareció tan extraño por ser yo extranjero en Nueva Inglaterra? Pero me gustaba, y aún me hubiera resultado más encantador si hubiera visto pisadas en la nieve, gentes en las calles y alguna ventana con las cortinillas descorridas. Al dar los golpes con aquella vieja aldaba de hierro, me sentí preso de una alarma repentina. Se despertó en mí cierto temor que fue tomando consistencia, debido tal vez a la rareza de mi estirpe, al frío de la noche o al silencio impresionante de la vieja ciudad de costumbres extrañas. Y cuando en respuesta a mi llamada, se abrió la puerta con un chirrido quejumbroso, me estremecí de verdad, ya que no había oído pasos en el interior. Pero el susto pasó enseguida. El anciano que me atendió, vestido con traje de calle y en zapatillas, tenía un rostro afable que me ayudó a recuperar mi seguridad. Y aunque me dio a entender por señas que era mudo, escribió con su punzón, en una tablilla de cera que traía, una curiosa y antigua frase de bienvenida. Me señaló con un gesto una sala baja iluminada por velas. Tenía la pieza gruesas vigas de madera y recio y escaso mobiliario del siglo XVII. Aquí, el pasado recobraba vida. No faltaba ningún detalle. Me llamaron la atención la chimenea, de campana cavernosa, y una rueca sobre la que una vieja, ataviada con ropas holgadas y bonete de paño, de espaldas a mí, se inclinaba afanosa pese a la festividad del día. Reinaba una humedad indefinida en la estancia, y por ello me extrañó que no tuvieran fuego encendido. Había un banco de alto respaldo colocado de cara a la fila de ventanas encortinadas de la izquierda, y me pareció que había alguien sentado en él, aunque no estaba seguro. No me gustaba nada de lo que veía allí y nuevamente sentí temor. Y mi temor fue en aumento, porque cuanto más miraba el rostro suave de aquel anciano, más repugnante me parecía su suavidad. No pestañeaba, y su color era demasiado parecido al de la cera. Por último, llegué a la plena convicción de que aquello no era un rostro, sino una máscara confeccionada con diabólica habilidad. Entonces sus flojas manos, curiosamente enguantadas, escribieron con pasmosa soltura en la tablilla, informándome de que yo debía esperar un rato antes de ser conducido al sitio donde se celebraría el ceremonial. Me señaló una silla, una mesa, un montón de libros, y salió de la estancia. Al echar mano de los libros, vi que se trataba de volúmenes muy antiguos y mohosos. Entre ellos estaban el viejo tratado sobre las maravillas de la naturaleza de Morister, el terrible Sadducismus Triumatus de Joseph Langwill, publicado en 1681, la espantosa Daemonota Treia de Remigius, impresa en 1595 en Lyon, y el peor de todos, el incalificable Necronomicon, del loco Abdul al-Azred, en la excomulgada traducción latina de Horatius Wormius. Era este un libro que jamás había tenido en mis manos, pero del cual había oído decir cosas monstruosas. Nadie me dirigió la palabra. Lo único que turbaba el silencio eran los aullidos del viento en el exterior y el girar de la rueca mientras la vieja seguía con su silencioso hilar. Tanto la estancia como aquella gente y aquellos libros me daban una extraña impresión de morbosidad e inquietud. Pero, puesto que se trataba de una antigua tradición de mis antepasados, en virtud de la cual se me había convocado para tan extraña conmemoración, pensé que debía esperarme las cosas más peregrinas. Con que me puse a leer. Interesado por un tema que había encontrado en el Necronomicon, no tardé en darme cuenta que la lectura aquella me encogía el corazón. Se trataba de una leyenda demasiado espantosa para la razón y la conciencia. Luego experimenté un sobresalto, al oír que se cerraba una de las ventanas situadas delante del banco de alto respaldo. Parecía como si la hubiesen abierto furtivamente. A continuación se oyó un rumor que no provenía de la rueca. Sin embargo, no pude distinguirlo bien porque la vieja trabajaba afanosamente y, justo en aquel momento, el vetusto reloj se puso a tocar.
Después, la idea de que había personas en el banco se me fue de la cabeza, y me sumí en la lectura hasta que regresó el anciano, con botas esta vez, vestido con holgados ropajes antiguos, y se sentó en aquel mismo banco, de forma que no le pude ver ya. Era enervante aquella espera, y el libro impío que tenía en mis manos me desazonaba más aún. Al dar las 11, el viejo se levantó, se acercó a un enorme cofre que había en un rincón, y extrajo 2 capas con caperuza. Se puso una de ellas, y con la otra envolvió a la vieja, que dejó de hilar en ese momento. Luego, ambos le dirigieron hacia la puerta. La mujer arrastraba una pierna. El viejo, después de coger el mismísimo libro que había estado leyendo yo, me hizo una seria y se cubrió con la caperuza su rostro inmóvil, o su máscara. Salimos a la tenebrosa y enmarañada red de callejuelas de aquella ciudad increíblemente antigua. A partir de ese momento, las luces se fueron apagando una a una tras las cortinas de las ventanas, y Sitio contempló la muchedumbre de figuras encapuchadas que surgían en silencio de todas las puertas y formaban una monstruosa procesión a lo largo de la calle, hasta más allá de las enseñas chirriantes, de los edificios de tejados inmemoriales, de los de techumbre de paja, y de las casas de ventanas adornadas con vidrieras de rondos. La procesión fue recorriendo callejones empinados, cuyas casas leprosas se recostaban unas contra otras o se derrumbaban juntas, y atravesó plazas y atrios de iglesias, y los faroles de las multitudes compusieron constelaciones vertiginosas y fantásticas. Yo caminaba junto a mis guías mudos, en medio de una muchedumbre silenciosa. Iba empujado por codos que se me antojaban de una blandura sobrenatural, estrujado por barrigas y pechos anormalmente pulposos, y no obstante seguía sin ver un rostro ni oír una voz. Las columnas espectrales ascendían más y más por las interminables cuestas y todos se iban aglomerando a medida que se acercaban a los lóbregos callejones que desembocaban en la cumbre, centro de la ciudad, donde se elevaba una inmensa iglesia blanca. Ya la había visto antes, desde lo alto del camino, cuando me detuve a contemplar Kingsport en las últimas luces del atardecer y me estremecí al imaginar que Aldebarán había temblado un instante por encima de su torre fantasmal. Había un espacio despejado alrededor de la iglesia. En parte era cementerio parroquial y, en parte, plaza medio pavimentada, flanqueada por unas casas enfermas de puntiagudos tejados y aleros vacilantes, donde el viento azotaba y barría la nieve. Los fuegos fatuos danzaban por encima de las tumbas, revelando un espeluznante espectáculo sin sombras. Más allá del cementerio, donde ya no había casas, pude contemplar de nuevo el parpadeo de las estrellas sobre el puerto. El pueblo era invisible en la oscuridad. Solo de cuando en cuando se veía oscilar algún farol por las serpenteantes callejas, delatando a algún retrasado que corría para alcanzar a la multitud que ahora entraba silenciosa en el templo. Esperé a que terminaran todos de cruzar el pórtico, para que acabaran así los empujones. El viejo me tiró de la manga, pero yo estaba decidido a entrar el último. Cruzamos el umbral y nos adentramos en el templo rebosante y oscuro. Me volví para mirar hacia el exterior. La fosforescencia del cementerio parroquial derramaba un resplandor enfermizo sobre la plaza pavimentada. Y de pronto, sentí un escalofrío. Aunque el viento había barrido la nieve, aún quedaban rodales sobre el mismo camino que conducía al pórtico. Y sobre aquella nieve, para asombro mío, no descubrí ni una sola huella de pies, ni siquiera de los míos. La iglesia apenas resultaba iluminada, a pesar de todas las luces que habían entrado, porque la mayor parte de la multitud había desaparecido. Todos se dirigían por las naves laterales, sorteando los bancos, hacia una abertura que había al pie del púlpito, y se deslizaban por ella sin hacer el menor ruido. Avancé en silencio. Me metí en la abertura y comencé a bajar por los gastados peldaños que conducían a una cripta oscura y sofocante. La cola sinuosa de la procesión era enorme. El verlos a todos rebuyendo en el interior de aquel sepulcro venerable me pareció horrible de verdad. Entonces me di cuenta de que el suelo de la cripta tenía otra abertura por la que también se deslizaba la multitud, y un momento después nos encontrábamos todos descendiendo por una escalera abominable, por una estrecha escalera de caracol húmeda, impregnada de un color muy peculiar, que se enroscaba interminablemente en las entrañas de la tierra, entre muros de chorreantes bloques de piedra y yeso desintegrado. Era un descenso silencioso y horrible. Al cabo de muchísimo tiempo, observé que los peldaños ya no eran de piedra y argamasa, sino que estaban tallados en la roca viva. Lo que más me asombraba era que los miles de pies no produjeran ruido ni eco alguno. Después de un descenso que duró una eternidad, vi unos pasadizos laterales o túneles que, desde ignorados nichos de tinieblas, conducían a este misterioso acceso vertical. Los pasadizos aquellos no tardaron en hacerse excesivamente numerosos.
Eran como impías catacumbas de apariencia amenazadora, y el acre olor a descomposición que despedían fue aumentando hasta hacerse completamente insoportable. Seguramente habíamos bajado hasta la base de la montaría, y quizá estábamos por debajo incluso del nivel de Kingsports. Me asustaba pensar en la antigüedad de aquella población infestada, socavada por aquellos subterráneos corrompidos. Luego vi el cárdeno resplandor de una luz desmayada y oí el murmullo insidioso de las aguas tenebrosas. Sentí un nuevo escalofrío. No me gustaban las cosas que estaban sucediendo aquella noche. Ojalá que ningún antepasado mío hubiera exigido mi asistencia a un rito de ese género. En el momento en que los peldaños y los pasadizos se hicieron más amplios hice otro descubrimiento. Percibí el doliente acento burlesco de una flauta. Y súbitamente, se extendió ante mí el paisaje, limitado de un mundo interior. Una inmensa costa fungosa, iluminada por una columna de fuego verde y bañada por un vasto río oleaginoso que manaba de unos abismos espantosos, insospechados, y corría a unirse con las cimas negras del océano inmemorial. Desfallecido, con la respiración agitada, contemplé aquel averno profano de leproso resplandor y aguas mucilaginosas. La muchedumbre encapuchada formó un semicírculo alrededor de la columna de fuego. Era el rito del invierno, más antiguo que el género humano y destinado a sobrevivirle, el rito primordial que prometía solsticio y primavera después de las nieves. El rito del fuego, del eterno verdor, de la luz y de la música. Y en aquella gruta estigia vi cómo ejecutaban todos el rito y adoraban la nauseabunda columna de fuego y arrojaban al agua puñados de viscosa vegetación que resplandecía con una fosforescencia pálida y verdosa. Y vi también, fuera del alcance de la luz, un bulto amorfo, achaparrado, que tocaba la flauta de modo repugnante. Y mientras tañía la criatura monstruosa, me pareció oír también unas notas apagadas en la fétida oscuridad donde nada podía ver. Pero lo que más me llenaba de espanto era la columna de fuego. Brotaba como un surtidor volcánico de las negras profundidades. No arrojaba sombras como una llama normal, y bañaba las rocas salitrosas de un verdor sucio y venenoso. Toda aquella hirviente combustión no producía calor, sino únicamente la viscosidad de la muerte y la corrupción. El hombre que me había guiado se escurrió ahora hasta colocarse junto a la horrible llama y ejecutó unos rígidos ademanes rituales hacia el semicírculo que le miraba. En determinados momentos del ceremonial, los asistentes rindieron homenaje de acatamiento, especialmente cuando levantó por encima de su cabeza aquel detestable Necronomicon que llevaba consigo. Yo también tomé parte en todas las reverencias, puesto que había sido convocado a esta ceremonia de acuerdo con los escritos de mis antecesores. Después, el viejo hizo una señal al que tocaba la flauta en la oscuridad. Este cambió su débil zumbido por un tono más audible, provocando con ello un horror inimaginable e inesperado. Faltó poco para que me desplomara sobre el limo de la tierra, traspasado por un espanto que no provenía de este mundo ni de ninguno, sino de los espacios enloquecedores que se abren entre las estrellas. En la negrura inconcebible, más allá del resplandor gangrenoso de la fría llama, en las tartáreas regiones a través de las cuales se retorcía aquel río oleaginoso, extraño, insospechado, apareció danzando rítmicamente una horda de mansos, híbridos seres alados que ningún ojo, ningún cerebro en su sano juicio, ha podido contemplar jamás. No eran cuervos, ni topos, ni buarros, ni hormigas, ni vampiros, ni seres humanos en descomposición. Eran algo que no consigo, y no debo, recordar. Daban saltos blandos y torpes, impulsándose a medias con sus pies palmeados y a medias con sus alas membranosas. Y cuando llegaron hasta la muchedumbre de celebrantes, las figuras encapuchadas se agarraron a ellos, montaron a horcajadas, y se alejaron cabalgando, uno tras otro, a lo largo de aquel río tenebroso, hacia unos pozos y galerías donde venenosos manantiales alimentan el caudal tumultuoso y horrible de las negras cataratas. La vieja hilandera se había marchado con los demás, y el viejo se había quedado, porque yo me negué a cabalgar sobre una de aquellas bestias como los otros. El flautista amorfo había desaparecido, pero dos de aquellas bestias permanecían allí pacientemente. Al resistirme a cabalgar, el viejo sacó su punzón y su tablilla, y me comunicó por escrito que él era el verdadero delegado de aquellos antepasados míos que habían fundado el culto al invierno en este mismo venerable lugar, que había sido decretado que yo volviera allí, y que faltaban por celebrarse los misterios más recónditos. Escribió todo esto en un estilo muy antiguo, y aún dudaba yo cuando sacó de sus amplios ropajes un sello y un reloj con las armas de mi familia, para probar que todo era según había dicho él.
Pero la prueba era espantosa, porque yo sabía por ciertos documentos antiquísimos que aquel reloj había sido enterrado con el tatarabuelo de mi tatarabuelo en 1698. Al poco rato, el viejo echó hacia atrás su capucha y me mostró el parecido familiar de su rostro. Pero aquello me hizo estremecer, porque yo estaba convencido de que se trataba solamente de una diabólica máscara de cera. Las dos bestias voladoras aguardaban y arañaban inquietas los líquenes del suelo, y me di cuenta de que el viejo estaba a punto de perder la paciencia. Cuando uno de aquellos animales comenzó a moverse, alejándose del lugar, el viejo se volvió rápidamente y lo detuvo, de suerte que, con la rapidez del movimiento, se le desprendió la máscara que llevaba en el lugar correspondiente a la cabeza. Y entonces, al ver que aquella pesadilla se interponía entre la escalera de piedra y yo, me arrojé al fondo oleaginoso del río pensando que sin duda desembocaría, por alguna cavidad, en el fondo del océano. Me lancé en aquel jugo pútrido de las entrañas de la tierra antes que mis locos chillidos pudieran hacer caer sobre mí las legiones de cadáveres que aquellos abismos pestilentes ocultaban. En el hospital me dijeron que me habían encontrado en el puerto de Kingsport, medio helado, al amanecer, aferrado a un madero providencial. Me dijeron que la noche anterior me había extraviado por los acantilados de Orangeport, cosa que habían deducido por las huellas que encontraron en la nieve. No hice ningún comentario. Mi cabeza era un caos. Nada encajaba con mi experiencia de la noche anterior. Los ventanales del hospital se abrían a un panorama de tejados de los que apenas uno de cada 5 podía considerarse antiguo. Las calles vibraban con el estrépito de tranvías y automóviles. Me insistieron en que esto era Kingsport, cosa que yo no pude negar. Al verme caer en un estado de delirio cuando me enteré de que el hospital se encontraba cerca del cementerio parroquial de Central Hill, me trasladaron al hospital St. Mary, de Arkham, donde me atenderían mejor. Me gustó, en efecto, porque los médicos eran de mentalidad más abierta, y aún me ayudaron, ya que gracias a su influencia pude conseguir un ejemplar del censurable Necronomicon de Alasred, celosamente guardado en la biblioteca de la Universidad del Miskatonic. Dijeron que sufría una especie de psicosis y convinieron en que el mejor sistema de alejar las obsesiones de mi cerebro era provocar mi cansancio a base de permitirme ahondar en el tema. De esta suerte llegué a leer el espantoso capítulo aquel, y me estremecí doblemente, puesto que no era nuevo para mí. Lo que contaba, lo había visto yo, dijeran lo que dijesen las huellas de mis pies, y era mejor olvidar el sitio donde lo había presenciado. Nadie durante el día me lo hacía recordar, pero mis sueños son aterradores a causa de ciertas frases que no me atrevo a transcribir. Si acaso, citaré únicamente un párrafo. Lo traduciré lo mejor que pueda de ese desgarbado latín vulgar en que está escrito. Las cavernas inferiores, escribió el loco Alasred, son insondables para los ojos que ven, porque sus prodigios son extraños y terribles. Maldita la tierra donde los pensamientos muertos viven reencarnados en una existencia nueva y singular, y maldita el alma que no habita ningún cerebro. Sabiamente dijo Ibn Shakabad. Bendita la tumba donde ningún hechicero ha sido enterrado y felices las noches de los pueblos donde han acabado con ellos y los han reducido a cenizas. Pues de antiguo se dice que el espíritu que se ha vendido al demonio no se apresura a abandonar la envoltura de la carne, sino que se va e instruye al mismo gusano que roe, hasta que de la corrupción brota una vida espantosa, y las criaturas que se alimentan de la carroña de la tierra aumentan solapadamente para hostigaría, y se hacen monstruosas para infestarla. Excavadas son, secretamente, inmensas galerías donde debían bastar los poros de la tierra, y han aprendido a caminar unas criaturas que solo deberían arrastrarse.